soy libre. Aleluya. Las Gracias, cadenas del Jesús. pecado han sido rotas. Declárate en este día y siempre libre Yo en el nombre de soy Jesús. libre. Gracias, Señor, te alabamos. Es día de libertad. Estás en la casa de papá. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¡Alábale! Gracias, Jesús. Di conmigo. Yo he vencido. Vamos a las palmas. Al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Canta. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Eso es, declárelo. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre, 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 yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Él te ha hecho libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya. Para cantar, para danzar, para gozar. Di conmigo, ya ha llegado el Ya momento. ha llegado el momento de. Sí, Señor. Ya ha llegado el momento de. Este es el momento, Ya iglesia. ha llegado el momento. Dios de bendiga a todos los que se están alabar conectando en línea. su nombre. A todos los que están Ya ha llegado esperando el recibir una momento bendición de. a través de la palabra Ya ha transmitida, a llegado través el de la momento alabanza, de. a través de Ya la ha reflexión llegado el momento por la palabra de Dios. alabar Dios su bendiga a cada uno a través del nombre, Facebook, a adorar través de YouTube. su nombre, Padre, en el nombre de exaltar Jesús, su declara tu nombre. gloria en sus hogares, en sus vidas, en sus familias. Señor, Dios mío, te damos la bienvenida, amado Espíritu Santo. Amoroso Espíritu de Dios, ahora derrama tu gloria en esta casa. Derrama tu gloria, Dios mío. Derrama tu bendita presencia. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, amado Espíritu Santo. En dulce Jesús. Señor, extiende tu mano poderosa, Señor, y rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, en el nombre de Jesús. Alabar su nombre, adorar su nombre, Aleluya. exaltar su nombre, Jesús, El Rey. eres el Rey. Gracias, Jesús. Una vez más, cantamos. Ya ha llegado Vamos. el momento de. Ya ha llegado el momento de. Dilo. Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre. Ya ha llegado el momento de. Ya Sí, ha Señor. llegado el momento de. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre. El nombre de exaltar Jesús. Su nombre. Gracias, Señor. Jesús, Él es el Rey. Oh, Él es el Aleluya. Rey. Sí, Él es el Rey. Oh, Él es el Rey. Él es el Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Seguimos alabando al Señor. Cantamos una vez más otra alabanza. El Señor quiere que su pueblo le alabe y que se deleite cuando le canta. Cuando tú le cantas, tienes que alegrarte y se te tiene que notar. ¿Eh? ¡Vamos, pueblo! Gracias, Jesús, te alabamos. A cantar
se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Aleluya, gracias Jesús, te bendecimos. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, Decláralo, tú eres por quien vivimos hoy. vamos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. ¡Aleluya! Gracias Jesús. Manifiesta tu gloria. Dilo con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre, Nombre santo. Gracias Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dios bendiga a la hermana Elizabeth. Dios te bendiga, Elisa. Vamos a escuchar la meditación de la palabra. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, estamos gozosos, estamos agradecidos. Estamos levantando alto la bandera de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque te estás empoderando en el medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque está en los cielos llegando aquí a la tierra. En el nombre de Jesús. Sentimos tu presencia. Somos hijos tuyos agradecidos, postrados delante de tu trono, honrando tu palabra, honrando tu presencia. Y hoy vamos a declarar esta palabra de Isaías 33:5, que dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Amén y amén. Esta es la palabra para este tiempo. Palabra de victoria, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, abundancia de salvación. Pero a través del temor de Jehová, dice, será tu tesoro. Atesoremos lo que el Señor pide a través de su palabra. Temerle a Él, por amor a Él, reverenciarlo a Él, honrarle a Él, amarle es temerle, sujetarnos a Él. Su presencia va a estar cada día más tangible en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro barrio, y vamos a poder sentir que Él está cada día más cerca de nosotros. Yo lo creo, hermanos. ¿Lo creen? Amén. Estamos muy sensibles y estamos quebrantados porque Él lo está haciendo en este tiempo a los hijos que lo buscan de verdad. Y tenemos muchos testimonios, muchas cosas para decir. Hoy la hermana Silvia va a compartir un testimonio poderoso de una intervención en los aires que hicimos en la oración
Le doy gracias por la guerrera que se levantan y por los hijos que están abriendo los ojos en lo espiritual. Amén. Gracias, Señor. Adoremos al Señor. Vamos, iglesia, ponte de pie y adora al Rey de Reyes. Luego de esta adoración le voy a pedir a Silvia que esté pasando. Gracias, Jesús. Somos tu pueblo, tú eres la luz, nos mostramos hoy. Tú eres el fuego, nosotros el templo, tú eres la voz. Yo la canción, eres nuestro Dios, somos tu pueblo. Eres la luz, nos postramos hoy, cántalo. Un asombro ante ti. En asombro ante ti. En asombro ante ti. Maravilloso Dios, te adoramos. En asombro ante ti. No por fuerza, Gracias, Jesús. no es por fuerza, Sí. no es por poder, por tu espíritu, ven espíritu. No es por fuerza, no es por poder, por tu espíritu. Decláralo. Ven espíritu. Es por el amoroso Espíritu Santo. Es por su presencia. Es la presencia maravillosa de Dios que opera en tu vida y en la mía. Es por su poder, por su presencia. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Señor, ministra, Señor, en esta tarde. Toca, Señor, cada vida. Gracias, Espíritu Santo. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abre tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Adórale. Como el Señor de los cielos, Sí, Señor. ante ti la tierra tiembla. De ti, Jesús. Y como Moisés te pedimos, muéstranos tu gloria, muéstranos Sí, tu Señor. gloria. ¿Quién como el Señor de los cielos? Ante ti la tierra tiembla. Ante ti la tierra tiembla. Como Moisés te pedimos, Como Moisés te pedí. muéstranos tu gloria. Muéstranos tu Toda mano gloria. se levanta en esta Muéstranos noche. tu gloria. Toda mano se levanta y lo canta. ¿Quién como el Señor de los cielos? Dilo. No lo puedo escuchar, cántalo fuerte. Ante ti la tierra tiembla. Y como Moisés te pedimos, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria. Gloria, gloria. Sí, Hoy queremos te adoramos, ver Jesús. Gloria, gloria. Manifiéstate con tu gloria. Gloria, permítenos ver tu
bendecimos, Señor. Con tu gloria, Gracias. permítenos ver. Aleluya. Bendita sea tu gloria, Señor. Oh, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Declara la gloria del Señor en tu vida. Padre, bendice, Señor, esta casa. Bendice, Señor, cada uno de los que están en línea conectados. Señor, manifiesta tu poder, Señor. Empieza a ministrar, Señor. Dios mío, que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Que la libertad del Espíritu Santo se manifieste, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Dios mío, empieza a aclarar, Señor, las vidas. Gracias, Señor, te damos. Dios bendiga a Silvia, que nos va a contar una experiencia. Dios te bendiga, Silvia. Tomen asiento. Dios bendiga a Gustavo, que se prepare para contar un testimonio luego. Bendiciones, Gustavo. ¿Cómo andan? Te bendiga, Celestino. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Yo lo bendigo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. En este día maravilloso, donde Dios nos da otra nueva oportunidad para estar en la iglesia con mis hermanos, escuchar en el nombre de Jesús esa tan bonita alabanza del Señor, que Dios nos muestre su gloria en todo momento, que seamos en el nombre de Jesús agradecida para el Señor en todo momento, mis queridos hermanos. No, yo a veces digo, Señor, yo no puedo estar sin alabarte, sin adoración, porque mi Dios, si tú me faltas, yo no soy nada delante de ti. Entonces esa fuerza viene del Señor cuando tú le pides a Él que en el nombre de Jesús cada día más querés estar con Él. El Señor te da la fuerza suficientemente, porque yo le puedo decir, mis queridos hermanos, no me creo que yo soy más que otro, no, de ninguna manera. Yo me creo en el Señor, que Dios es grande, y lo que Dios hace por mí, lo hará por ustedes, mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús. Quiero dar un testimonio en el nombre de Jesús. Estamos, mis queridos hermanos, guerreando mucho en los aires. En el nombre de Jesús se presentó Rusia contra Ucrania, ¿no? No sé si vieron en el nombre de Jesús en la noticia. En el nombre de Jesús, y nos ponemos con mi hermana, somos 3 nada más los que estamos en el nombre de Jesús peleando la buena batalla de nuestro Señor. Y vimos la mano de Dios, porque ahora Rusia ya le llevó todo a su tropa, ya en el nombre de Jesús Ucrania ya no tiene problema en el nombre de Jesús. Así que cuando empiezan, mis queridos hermanos, a orarle a Dios, no se canse si no contesta hoy el Señor, si no contesta dentro de un mes, dentro de 3 meses, en un año, el Señor le contestará, porque el Señor es bueno y poderoso en la vida de cada uno. Eso me causa en el nombre de Jesús. Cuando yo escuché la noticia, en el nombre de Jesús dije, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Me puse de gozo a llorar, porque ya está, hermano. Usted se imagina una guerra en el nombre de Jesús, en medio de todo lo que está pasando. Se imagina, mi hermano, qué dolor va a ser. Pero bueno, Dios es bueno,
y bueno, se calmaron en el nombre de Jesús. Pero esto no tenemos que dejar todavía sin pedir en el nombre de Jesús que nunca más llegue a pasar. Por eso tenemos que estar en la intercesión, orando, clamando, gimiendo a Dios. Porque cuando uno clama con dolor al Señor y pide en el nombre de Jesús que no pase esa cosa. Gemir, hay que gemir delante de Dios en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios desde adentro de tu corazón que no pase, porque solamente en el nombre de Jesús, con la oración, con aleluya, gloria a Dios, con el gemido en el nombre de Jesús y con el clamor, vamos a conseguir algo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar en el nombre poderoso de Jesús, en todo momento orando al Señor. Ya no es más tiempo, hermano, de jugar con el Evangelio, no. Ya Jesús está viniendo, ya está Él viniendo. Por amor a todos nosotros se está en el nombre de Jesús atrasando, pero bueno, el Señor un día tiene que llegar. Y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a ir a gozar en el reino celestial? No podemos. Nos quedamos para el anticristo. Y eso yo no quiero que le pase a mi congregación, que le pasen al barrio. Yo quiero que todos vayamos con ese Dios poderoso en la fiesta del Cordero, que seamos no una novia más con Él en el nombre de Jesús. Y bueno, mis queridos hermanos, esto es lo que me puso el Señor y estoy muy contenta porque estamos viendo la mano de Dios. Oramos al Señor y así también Dios en el nombre de Jesús responde en el nombre de Jesús. Y es buenísimo esto que nos está pasando. Yo estoy muy gozoso en el Señor y que Dios bendiga la continuación en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Y la hermana nos contaba la importancia de interceder por las naciones, por este conflicto que se ha suscitado entre Rusia y Ucrania. Esto viene de larga data, desde hace 30 años, cuando se disolvió la Unión Soviética. Ucrania es un territorio muy importante para Rusia desde el punto de vista geopolítico. Por eso suelen suceder esos conflictos. Pero la Biblia dice que oremos por los gobiernos para que vivamos quieta y reposadamente. Es de Dios que oremos por las autoridades, por el presidente de nuestra nación, por ejemplo, por el intendente, para que Dios le dé sabiduría y despeje la mente de los planes del enemigo. Porque sabemos que el diablo trabaja en las mentes de los hombres inconversos para establecer sus planes. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Solamente a través de la oración, la guerra espiritual. Oramos para que las gentes del gobierno tengan sabiduría para poder gobernar, para poder operar. Hay que orar por ello para que también sean librados de tentación. Sabemos que la política es un ambiente donde ellos son muy tentados y por eso surge la corrupción en la política. Pero hay un pueblo que tiene que interceder por el gobierno. Muchas veces, mis hermanos, la iglesia se conforma simplemente a orar: Señor, bendíceme, ayúdame, que tenga trabajo, que me vaya bien en la vida, que a mis hijos no les falte nada, que esté sano, que pueda prosperar, tener dinero. Y la iglesia creen que eso es el fin de la oración. Cuando hay tanto por qué clamar, y principalmente el Señor nos puso para orar e interceder por la salvación de las almas. ¿Sabías que cada 3 segundos cae un alma al infierno? Cae un alma al infierno. Esos son miles de almas
que caen por día al infierno y se pierden para siempre. Entonces Dios quiere que su iglesia despierte a un entendimiento pleno de cuál es su función acá en la tierra. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? El Hijo de Dios, el que creó todas las cosas. ¿Para qué dio su vida en la cruz? Para que nosotros estemos simplemente sentados en una banca, cantemos gloria a Dios, aleluya, unos cuantos coros y nos vayamos contentos y bendecidos a nuestra casa. No fue para eso. Eso es parte de lo que viene dentro del inmenso paquete que Dios te ha regalado por gracia. Tú eres salvo a través de la fe. Tú eres salvo, te ha sido dada la vida eterna. Pero muchos, aunque les ha sido dada la vida eterna, tienen los ojos y la mente solamente en esta tierra. No piensan en lo grandioso que es lo que Dios les ha otorgado. Y como ya se sienten plenos y bendecidos, no piensan en sus semejantes. Por eso no predican, no comparten el evangelio, no invitan gente a la iglesia. ¿Y sabe lo que termina pasando con ese creyente? El fuego que Dios puso en su corazón, como fue un fuego dado para impartir a las vidas, para bendecir, para proclamar el evangelio, y no está siendo proclamado, ese fuego se empieza a apagar. Entonces de repente la persona que venía y cantaba contenta, cantaba coritos, el que cantaba contento o compartía una palabra, al no fructificar, se empieza ese fuego a apagar. Y hoy Dios va a estar hablando sobre eso en el mensaje central. Hoy el Señor va a estar hablando sobre esos efectos que produce el estancamiento. No voy a extenderme más porque Dios va a hablar tremendamente hoy, hermano. La iglesia tiene que despertar. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué fui llamado? ¿Por qué Cristo me salvó? Hay un plan glorioso de parte de Dios, el cual el diablo no quiere que te des cuenta. El diablo quiere mantenernos dormidos, dormidotes, solamente pensando en nosotros y en que, bueno, me va a alcanzar la plata para fin de mes, estoy acá en la iglesia, qué lindo, canto corriendo, me sentía lindo, contento ahí en la iglesia, la paso bien. La iglesia no es solamente para pasarla bien. Créeme que los primeros cristianos, si bien fueron llenos del Espíritu Santo y vieron la gloria de Dios, también fueron perseguidos y martirizados. ¿Y saben qué? Fueron martirizados con gozo y alababan a Dios. Y cuando muchos cristianos eran crucificados o eran prendidos fuego o eran arrojados en el Coliseo romano a las fieras, ellos alababan a Dios con gozo. ¿Llegaremos nosotros a la estatura del nivel de ellos? Es que debemos hacer una introspección. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué evangelio estoy viviendo? Señor, danos hoy, a través del mensaje, danos la revelación. Produce un despertar. Hay un Dios tan bueno, pero también hay un diablo tan malo que quiere arrebatarte lo que Dios tiene para ti. Preparémonos, hermanos. Dios bendiga a Gustavo, el hermano que viene siempre de visita de la Iglesia Mensaje de Salvación. Pasá, Gustavo, compartí tu testimonio. El Señor guardó su vida. Creo que vos me contaste en 2 oportunidades, ahora va una tercera, ¿no? Que el Señor te guardó 4 veces en estos tiempos. Comparte, hermano. Dios le bendiga, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo, como dijo el pastor, vengo de la Iglesia Mensaje de Salvación del barrio La Carolina, del barrio Parque. Le quería compartir una palabra muy conocida, Jeremías 33:3, donde el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Esto pasó el pasado diciembre, más o menos a la altura del día 19-20, me despierto, me levanto a la mañana y digo: Señor, si estoy fallando, si ves que me estoy quedando, si ves que me está faltando la fe, aumenta mi fe. Y bueno, pasó que 2 días después estoy trabajando en una obra acá dentro del country y estábamos a una altura de 5 metros. Mi patrón me dice: tenemos que desarmar ese andamio. Bueno, le digo: ahora yo lo desarmo, quédese tranquilo.
Me subo y atrás mío sube otro compañero. Y le digo, quédate que yo te paso los fierros. No, yo me subo, me dice. Bueno, cuando sacamos 2 barandas de atrás que estábamos así de primero, sacamos esas 2 barandas. Cuando él se da vuelta, empieza a sacar la otra baranda del otro lado, los andamios se vinieron abajo. Todo, completamente. Y yo lo miraba y él quería agarrarse de cualquier lado. Le digo, quédate tranquilo que está todo bien, no pasa nada. Quédate tranquilo, le decía. Y escuchaba a mis otros compañeros, cuidado, guarda. El nombre de mi compañero que estaba ahí, cuidado Andrés, le gritaban. Y yo trataba de calmarlo, le decía, quédate tranquilo. Es más, hice 2 pasos y me agarro de una baranda de atrás. Yo digo, me agarré de algo. Y después pensando cuando bajé, digo, ¿de qué me agarré si ya habíamos sacado todos los fierros? Aleluya. Es el ángel de Dios, el ángel del Señor. Al instante, mis compañeros, cuando bajamos, cuando ya los fierros estaban todos torcidos, estábamos acomodándolo y escuchaba alrededor mío decir, gracias a Dios no les pasó nada, gracias a Dios están bien, gracias a Dios no se rompieron un hueso. Eso solamente lo puede hacer el Señor, hermano. Yo le clamé, le pregunté, le dije, Señor, si estoy fallando, aumenta mi fe. Me dio una prueba de lo que Él sí que escucha mi oración. No se canse de orar, no se canse de pedirle. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, no se canse de pedirle. Después pasó que hace poquito veníamos en un auto que nos traían, porque nosotros somos de allá del barrio del Pato y de la Carolina, y nos traen en remis. Llegando a la zona de peaje, todas las mañanas cuando salgo lo primero que hago es, Señor, en el nombre de Jesús le abrazo a mi esposa. Digo, en el nombre de Jesús te encargo a mi esposa, a tu sierva, a tu hija, protégela, cuídala, ve tú como poderoso gigante delante de ella. Y también te pido por mi vida, por mis compañeros, por el chofer, por el auto que nos va a trasladar, que nos resguardes de toda desgracia. Y pasó que hace dos lunes atrás veníamos para trabajar y entrando en la zona de peaje nos chocó una camioneta 4x4 así re gigante y yo dije, le rompió todo el auto. Cuando nos bajamos, gracias a Dios, y después el pastor me lo confirmaba, porque vine a la iglesia y se lo conté, un bollito así tenía. Un bollito así, hermano, nada. Y ya estábamos entrando ahí en la zona del peaje y póngale que habrá venido 80, 90. A esa velocidad, semejante camioneta nos da vuelta. Y cuando le cuento al pastor, el pastor Luis me dice, estuvo la mano de Dios. Por tu oración los resguardó a todos. Ahí mismo yo me voy todos los viernes. Testimonio, ¿no? Me voy todos los viernes. Nos vamos con lluvia. Llegando nuevamente a la zona de peaje, pero de esta vez yendo para allá, para Varela, en una de las curvas estaba lloviendo. Cuando empieza a llover, yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, protégenos, resguárdanos, que la ruta está mala, está fea, está húmedo, no se puede andar, no se ve, no, porque no se veía nada, era una cortina de humo, de agua, que no se veía nada, se veía todo blanco nomás. Y Señor, en el nombre de Jesús, que tus santos ángeles acampen alrededor de este vehículo y que tus santas manos estén manejando. No va que estamos entrando ahí y a 30 centímetros, que viene a ser más o menos esto, 30 centímetros un auto. Cuando lo quiere esquivar pasa uno como a 120. En el nombre de Jesús le daba gracias, gloria, honra, alabanza, todo lo que Dios se merece y pasamos. Pasó la tormenta que fue como 10 minutos, pasamos bien. Gracias a Dios contaba, le contaba a mi esposa el testimonio, la importancia de la oración, de que Dios siempre está atento. También la palabra dice en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y oyó mi oración. Él está atento a las oraciones. Ahora lo que le cuento también al pastor, que no lo sabe, el lunes estamos viniendo, entrando otra vez en la zona de peaje, acá en San Borombón, y se nos cruza un auto. Veníamos más o menos 100, 90, 100, y de repente se cruzó de carril. El chofer que nos estaba trayendo fue a parar a la banquina, porque intentó frenarlo, pero el auto se le iba, entonces se tuvo que tirar a la banquina.
Y ahí nuevamente, ahí sí, pastor, le digo que sentí una angustia en el pecho, pero no sé si era angustia o felicidad de darle las gracias nuevamente a Dios, porque le pedí otra vez, como todos los días cuando salgo de mi casa, Señor, que tus santas manos conduzcan ese vehículo en el cual me va a transportar. Y una vez más Dios me guardó. Esta es la cuarta vez que el Señor me salva, me resguarda de una tragedia, hermano, porque sinceramente venir así en una ruta, se puede dar vuelta al auto y no contamos más. No se salva, no sé si se salva solamente por la gracia de Dios. Pero bueno, ese es mi testimonio, lo que yo le quería contar y compartir con cada uno de ustedes, que sigan orando. No sé el problema que tienen, no sé con qué necesidad vinieron a la casa de Dios, pero lo que sí sé es que Dios escucha. Dios escucha, y sentía una gana de llorar, pastor, como le decía el lunes, y le daba gracias a Dios tanto, y ahí nomás estaba contándole a mi esposa y se me caían las lágrimas, pero estuve todo el día así, pastor. Después vamos a charlar un ratito sobre eso, porque no puedo explicar qué era lo que sentía. Amén. Bueno, ese es mi testimonio. Otro día le voy a contar cómo llegué a la presencia del Señor, cómo el Señor me recibió en sus brazos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y gracias, pastor, por abrirme la puerta a esta iglesia. Gracias a ustedes por recibirme. Que Dios los siga bendiciendo. El aplauso al Señor. Dios te bendiga, Gustavo. Y le envío un afectuoso saludo a tus pastores. Pastores ¿de qué ciudad son? Varela, barrio La Carolina. Dios bendiga a los pastores de Gustavo. Mensaje de salvación. Yo estuve muchos años en el ministerio Mensaje de Salvación. Gloria sea al Señor. Julio y Susana Santillán. Que Dios los bendiga. Les mandamos un especial saludo a tus pastores. Y me vino esta palabra tan conocida del Salmo 34:7. El ángel de Jehová. ¿Qué hace el ángel de Jehová? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles maravillosos que te defienden a capa y espada. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor por los ángeles de su poder. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor. Estoy deseoso de escuchar la palabra que Dios va a traer a través de nuestro querido hermano Sebastián. Así que adoremos al Señor. Levántate, iglesia, ponte de pie. Canta al Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sobre mí. Sei que tem ciúmes. Señor te anhela celosamente, dice su palabra. Él desea tener comunión íntima contigo. Por mim, esperando estou por teu agir. Oh, Declara. vento de Deus Sopla. sopra em mim. Quantos querem? Vamos, iglesia. Dile al Señor con todo tu corazón. Bautízame con tu fuego.
me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti. Dile al Señor. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Dile al Señor. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Él quiere obrar en tu vida. Dile con todo tu corazón, Señor, quiero ser bautizado, sumergido en tu presencia. Bautízame, Bautízame, Señor. Santo, Santo, Bautízame Santo. con tu fuego. Santo, Santo Espíritu. Quantos querem? Quantos querem? Hey. Gracias, Jesús. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo. Levanta tu voz. Levanta tus manos. Vámonos. Gracias, Jesús. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Seguimos adorándole al Rey. Gracias, mi Dios. Señor, queremos entrar en tu presencia. Necesitamos más de tu Espíritu. Señor, que tu gloria
Espíritu Estoy aquí, ahora. desesperado por ti. Dile con un corazón sediento. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Dile al Señor. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, Él está en este lugar. ven. Dile al Señor. Llena ese lugar. Abre tu corazón. Confiésale tu pecado. Dile, Señor, yo quiero cambiar. Lléname, Espíritu Santo. Libérame. Tócame. Restáurame, Señor. Dile, Envuélveme, te necesito. reposa sobre mí. Padre, en Cuando el el nombre Espíritu de Santo Jesús. viene y reposa sobre ti, Opera en cada Él se corazón mueve ahora. sobre el caos Toca, en tu Señor, vida, ministra sobre a todo los lo que corazones y la está vida. en ti. Señor, Y que el nadie amor salga de aquí pasa, como vino, sino que tu presencia haga un milagro, Dios mío, en su mente y corazón, en cada uno de mis hermanos, Señor. Toca, Dios mío, en el nombre de Jesús. Es que no puedo ya vivir sin tu Aleluya. presencia. Te necesito, Gracias, Señor. Jesús. Lléname, transfórmame. Confío en ti. Oh, Dile, ven. ven. Espíritu Santo. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor. Lléname, transfórmame. Confío en ti. Oh, Llena las vidas. Gracias, Jesús. Estoy aquí, desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento
Gracias, Jesús. Espera, bebé. De ti Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te alabamos, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición es estar, siempre digo, y no lo digo como una rutina, sino que lo siento en mi corazón. Qué bendición que es estar en la casa del Señor, que cada día haya más almas buscándola con sed de su presencia, de esa palabra. Tantos necesitamos del Señor. Y antes compartíamos una canción, una adoración que era la de Bautízame. Dice una parte de la letra: me despojo de mí. Qué lindo decirle al Señor: me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. ¿Cuántos están en realidad en esa comunión de poder decir: Señor, quiero vivir para ti cada día? Más allá de nuestras obligaciones, de todas las cosas que tenemos en nuestra vida, de las bendiciones del Señor, poder decir: Espíritu Santo, quiero despojarme de mí y que tú vivas en mí. Y una palabra que venía mediante esa canción está, no la anoté ahí, está en Juan capítulo 3, versículo 30. Ni más ni menos que Juan el Bautista en Juan capítulo 3 y versículo 30 dice lo siguiente: gloria sea al Señor. Una palabra muy hermosa, el mismo Juan el Bautista. Juan 3:30. A todos los hermanos que están conectados también aprovechamos a saludarlo porque estamos en directo para la gloria del Señor, pudiendo compartir la palabra en estos tiempos que quedan ante la venida inminente. La otra vez me incorporaba esa palabra en mi diccionario de la mente, ¿no? Inminente de su venida. Y Juan el Bautista decía algo parecido a esa canción. Le decía al Señor Jesús: es necesario que Él crezca. Señor, yo creo que tú crezcas en mí, pero que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Amén. A pesar de que él tenía un propósito de parte de Dios, él se humillaba delante de la presencia de Dios. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan. Y así debemos hacer nosotros cada día: ir delante de la presencia del Señor para permanecer, para resistir en estos días que quedan ante la venida del Señor, que ya está pronta a venir. Y para eso tenemos que, hablando de resistir, de seguir adelante, las cartas de las iglesias a Apocalipsis, el Señor Jesús, todas termina diciendo: al que venciere. La otra vez compartíamos un poco sobre eso, ¿no? Se trata en esta vida de vencer. El mundo no sabe cómo vencer, buscan sus propias fuerzas y busca lograr sus propios objetivos y nada más. No tienen un propósito eterno, no piensan en la eternidad. Muchos no creen en Dios, otros creen en una religión y solamente creen que sí, que Dios existe, pero no saben cómo venir a Él. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelada la verdad, ¿no? Yo siempre comparto mi breve testimonio, para no hacerlo muy largo, que yo antes era católico y digo que a mí me mantenían la Biblia cerrada. ¿Por qué? Porque vivía pensando que estaba bien delante de Dios. Sin embargo, en Apocalipsis 3 dice el Señor, dice: te recomiendo que compres lo mejor de mí. Y una de las cosas que decía era que pongas colirio en tus ojos para que puedas ver bien. Y yo no podía ver bien. Yo estaba pensando que adorando a los santos, a las imágenes y a Dios, iba a las misas y todo estaba bien delante de Dios. Sin embargo, vivía en pecado. Amén. Sin embargo, un día, abriendo mi corazón al Señor, una persona me invitó a la iglesia a compartir, a recibir la palabra, la cual siempre digo: no quiero ir a esa iglesia, a la evangélica, porque ahí te sacan plata y te lavan la cabeza. Y es todo mentira eso. Que te lava la cabeza es cierto, y el diezmo es algo bíblico, amén, pero no de la forma que la gente lo piensa: te sacan plata y te lavan la cabeza. Era necesario que el Señor me lavara mi cabeza y que cada día lavara mi corazón más y más. Amén. Hoy, para la gloria del Señor, puedo estar compartiendo la palabra, porque primeramente siempre me edifico yo, y también de lo que predico voy a ser probado. Así que es una responsabilidad grande, ¿no? Lo que hacemos para el Señor. Siempre fui probado de cada palabra que prediqué: santidad, fe, sobre todo la fe, ¿no? Santidad también, pero sobre todo la fe. Un momento de predicar mensajes de fe, en el mismo momento he sido probado, he sido angustiado, he sido atacado por pensamientos que vienen a la mente, y eso tenemos que, siempre digo, levantar el escudo de la fe en alto. A veces no lo hacemos todavía. Dice la palabra que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Por eso es que estamos fallando a diario los hijos de Dios y estamos dormidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de
un título, como siempre digo, ¿qué título me vas a dar, Señor? Me da el título y después me da la palabra. Y ayer me daba la palabra y me daba varios pasajes. Y el título del mensaje es Estancados Espirituales. Y en estos tiempos estamos muchos de nosotros, como pueblo de Dios, muchos hay estancados espirituales. Y vamos a ir viendo por qué puede ser que estemos estancados espiritualmente. Y eso no es para el mundo, no es para los que no conocen a Cristo, porque ellos aún no se estancaron espiritualmente. Amén, porque no recibieron a Cristo. Pero muchas veces lo que quiero enseñar, enfocarnos, es que conociendo al Señor, avanzando, no es como comenzamos, sino cómo vamos progresando, aprendiendo, amén, y cómo vamos a terminar. Aquel día que venga el Señor Jesús a buscarnos, o si vamos a través, no necesariamente lleguemos por la venida del Señor a su presencia, sino que tengamos que partir a través de la muerte, porque nadie tiene, como recién comentaba el hermano, nadie tiene el control sobre su vida. Dios nos libra, Dios nos guarda, pero qué importante también hacer foco en que debemos vivir una vida de santidad. Amén. Si no vivimos una vida de santidad, por más que roguemos al Señor, Dios no puede oír a los pecadores, dice. Si caminamos en el pecado, Dios no oye a pecadores. Siempre también vale la pena aclarar, y es importante, que a veces nos equivocamos, le fallamos al Señor, pero el Espíritu Santo nos hace ver en qué estamos fallando. Por eso es importante un crecimiento espiritual. Y el Señor últimamente me viene dando mensajes, uno relacionado con otro, y hoy me daba cuenta de eso, ¿no? La semana pasada creo que fue que me daba de hablar sobre tener oídos espirituales. Si no tenemos oídos espirituales, no podemos oír la voz de Dios. Y quiero compartir de nuevo un pasaje hermoso en Juan 10. Todos los pasajes para la gloria del Señor, no sé por qué, pero me los dio en el libro de Juan. No sé por qué, porque siempre me da varios pasajes en distintos libros. Y Juan 10, 27, creo que lo había agendado. Juan capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas, me gusta mucho este pasaje para volverlo a repetir. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Como preguntaba la otra vez. Amén. Entonces oímos la voz de Dios. Entonces eso significa, nos va a confrontar un poquito la palabra, significa que vivimos en santidad. O intentamos cada día, pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Hoy hablaba con el pastor de un tema y decía qué importante es que tengamos una vida, un crecimiento espiritual, porque cuando nos estancamos viene la desobediencia, viene el apartarse de las cosas del Señor y no podemos permanecer. Y si nos apartamos, una de las cosas que hablaba con el pastor es que nuestro corazón no puede sacar lo que hay adentro, que eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo, los malos pensamientos, las luchas que hay, todo lo que fuimos antes. Hoy somos nueva criatura, dice la palabra. Y estamos, como siempre digo, en una escuela donde aprendemos lo que es la palabra del Señor. Amén. Y el Señor vino eso, a salvarnos y a enseñarnos cuál es el camino correcto para llegar a aquel día que nos falta mucho. Amén. Falta muy poquito para la venida del Señor. Y siempre digo, igual hay que estar preparados por si nos llaman de otra manera. Amén. Tenemos que estar listos. Nadie está exento y que Dios nos guarde, ¿no? Pero debemos mantener la santidad para estar cubiertos, como dice tantos salmos. Y el Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco. Jesús nos conoce como sus hijos, somos sus ovejas si hacemos lo que Él dice. Y dice: y me siguen. Y el siguiente versículo dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que en las manos del Señor podemos estar confiados, que podemos estar tranquilos. Pero ¿qué tiene que ver con el tema? Que si nos estancamos espiritualmente no vamos a poder crecer y no vamos a poder hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Amén. La otra vez la hermana Elizabeth compartía sobre el servicio. Qué importante el servicio al Señor, ¿no? Tiene tanto que ver eso con la santidad. El servir a Dios a mí me ayuda a permanecer también cerca de Dios, porque cada día eso me lleva a buscarlo. Más allá de que lo amo, me ayuda a buscarlo para crecer espiritualmente. Es necesario un crecimiento espiritual. Y el título del mensaje, Estancados Espirituales, podemos ver que hay estancados y sobre todo en estos últimos tiempos. El diablo está haciendo de las suyas, quiere apartarnos de toda manera y es muy astuto. Dice, si no aplicamos la palabra de Dios, como Efesios 10, Efesios 6, no nos ponemos la armadura de Dios, no podemos permanecer. Y a veces no nos ponemos la armadura de Dios, ninguna de las partes de la armadura de Dios. Por eso en estos últimos tiempos debemos estar más alertas que nunca. Amén. Despierto. Hay una palabra que no la anoté acá, pero dice: despiértate tú que duermes. Hay muchos dormidos hoy en día. Y dice: y te alumbrará Cristo. Amén. Muchos están en oscuridad, están en tinieblas. Muchos hijos de Dios que se han enfriado y se han apartado. Otra de los motivos porque uno puede estar estancado espiritualmente es por la incredulidad. Amén. Muchos han dejado de creer. Hace unos años atrás conocí el caso de una persona que congregaba en otra congregación donde yo iba antes,
Y el pastor en esa ocasión me decía, el pastor Felipe me comentaba, hay una hermana, una señora que había dejado de congregar y se había vuelto al catolicismo. Y un día me la cruzo a la hermana y me comentaba su caso, me dice, no, yo estoy bien, volví de nuevo a las cosas del catolicismo, me siento cómoda, soy bendecida. Su mente había sido un poco como bloqueada, entenebrecida, y eso era seguramente porque había sido estancada espiritualmente. Y si ella perseverara en las cosas del Señor, si cada día escudriñáramos la palabra, eso no pasaría. Amén. Dice, conoceréis la verdad. ¿Quién conoce ese pasaje? Y la verdad los va a hacer verdaderamente libre. No solamente es recibir la palabra que nos da el hermano, el pastor, la hermana, sino cada día en nuestra casa tenemos que abrir la Biblia, tenemos que leer la palabra, tenemos que pasar tiempo en la adoración, tiempo en la intimidad con Dios. Si estamos un poquito con Dios, como siempre digo, o estamos también un poco con las cosas del mundo, tarde o temprano nos vamos a terminar deslizando. Amén. Debemos fortalecernos y salir de ese estancamiento espiritual. También una de las cosas principales, hablábamos recién, por qué podemos estar estancados espiritualmente y empezamos a dejar y nos trabamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregar, dejamos de buscar al Señor, de adorar, es porque no pasamos tiempo en la intimidad con Dios. Yo lo he comprobado. No, nunca, gracias a Dios, me he apartado, pero sí no he buscado momentos como tenía que buscar y me sentía que me faltaba algo, sentía un vacío en mi corazón, sentía que hay algo que el Espíritu me estaba amonestando, me estaba llamando a que volviera a pasar tiempo con Él. Amén. Una de las cosas que también voy a estar contando que produce estancamiento espiritual, y con eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces uno ora por una petición. Amén, y lo hemos hablado esto muchas veces. Es para tener cuidado. Y cuando uno ora y recibe esa bendición, se empieza a olvidar de Dios. Amén. El otro día contaba un testimonio el pastor, no recuerdo cuál era, pero contaba acerca de una persona que había recibido la bendición, ¿no? Y de repente uno recibe una petición, una bendición que había orado tanto tiempo y ya deja de orar como estaba orando, ya deja de agradecerle al Señor, empieza a ocupar tiempo en esas cosas que oraba el Señor y se empieza a apartar. Entonces empieza a haber un estancamiento espiritual. Y hoy más que nunca tenemos que estar firmes en el camino del Señor, despiertos, velando. Por eso digo que es una escuela donde tenemos que aprender cada día. O estamos despiertos o estamos muertos espiritualmente. Y más vale estar despiertos, fortalecidos. Y muchas cosas más también, como por ejemplo cuando decidimos retroceder porque aún no vemos, es otra cosa contraria cuando recibimos las bendiciones. Cuando no todavía recibimos esas bendiciones nos empezamos a frustrar, a estar desanimados. ¿Y por qué, Señor, no recibo eso que te pido? ¿Cuándo va a ser el momento? Me profetizaron que lo iba a recibir, sea la familia, un trabajo, un mejor trabajo, una sanidad en la salud, que estamos pasando por ahí alguien una enfermedad, y de repente empezamos a dejar de buscar al Señor. Porque no recibimos esa sanidad, porque no recibimos eso que anhelamos tanto en nuestro corazón. Por ahí pasaron 5 años, como le ha pasado a más de uno, y se ha cansado en algún momento. Pero no hay que renunciar, hay que siempre creer en el Señor, hay que fortalecerse cada día más y creer por fe. Qué importante que hemos predicado muchas veces de creer por fe. Lo que no es, aunque no lo viéramos todavía, Dios ya lo tiene en sus manos. Lo que no es como si fuera, así, para los demás estaremos locos, pero así funciona la fe. No es por fe, no es por vista, es por fe, dice la palabra. Muchos todavía también, y me ha pasado, de vivir por vista, al no ver la promesa del Señor en mi vida, empezar a desenfocarme. Tenemos que tener un enfoque, dice la palabra, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Una de las preguntas que anoté acá es, ¿qué es lo que te está estancando? Qué buena esta pregunta. ¿Qué es lo que está estancando en tu vida? ¿Qué es lo que está frenando tu crecimiento espiritual? Porque en algún momento muchos de nosotros nos hemos apagado, nos hemos enfriado y hemos dejado de buscar al Señor. Amén. No sé si a alguno le ha pasado, los que están conectados del otro lado. ¿Cuál es tu lucha? Tal vez hay luchas. Amén. Muchas veces tenemos lucha, ataque del enemigo y dejamos de buscar de Dios. Nos ponemos mal, nos deprimimos, nos angustiamos y no estamos pasando tiempo con Dios. Por eso no meditamos en la palabra. Como el otro día compartíamos de Deuteronomio 31:8, dice que Jehová irá delante nuestro. Qué mejor confianza. Y no solamente que irá, sino que irá delante nuestro. Nada nos puede destruir ni hacer que no avancemos si está Dios delante nuestro. Pero para eso, dice la palabra, tenemos que crecer. Y que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Amén. Todos los días tenemos que tener nuestro devocional con el Señor. Y quiero arrancar con una palabra que está en Juan 6:63, que me daba el Señor. Juan 6:63 dice así. Estaba por ahí anotadita para ponerla directamente. Dice que el Espíritu, dice el Señor, el Espíritu es el que da vida. Miren qué palabra. Y la carne para nada aprovecha.
Por eso hay un estancamiento muchas veces. El Espíritu es el que da vida, lo vuelvo a decir. Y nuestro espíritu debe estar conectado con el Espíritu Santo. Y para eso hay que buscarlo cada día. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Amén. Jesús en este pasaje, yo anoté acá, nos dice que el avanzar, miren lo que anoté, el avanzar en lo terrenal para poco nos va a servir. Gloria a Dios. Si recibimos bendiciones, si tenemos un mejor trabajo, si nos podemos ir de vacaciones, si podemos ser sanados en el nombre de Jesús, si el que quiere la familia tiene esa familia, pero todo eso en parte es terrenal y nuestros ojos tienen que estar puestos en lo espiritual. Para poco nos va a servir comparado con el avanzar en lo espiritual para poder alcanzar la vida eterna. Que nada nos desenfoque de la vida eterna, de aquel Señor Jesús que viene pronto a buscarnos. Una vez compartían uno de los títulos de los mensajes, no te desconectes de lo eterno. Muchos por ahí, los que están acá ahora o escuchando, no se acuerdan de ese título o no lo conocían. No te desconectes de lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Dios. Si nos desconectamos de Dios, es como que nos desconectaran, estuviéramos en un hospital con un respirador artificial y nos desconectaran, nos moriríamos. Necesitamos estar conectados con lo eterno cada día. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, dijo Jesús. Jesús le estaba hablando en este pasaje a los discípulos, pero hay algunos de vosotros, le decía a discípulos, que no creen. Antes eran más de 12, pero se empezaron a ir, se empezaron a apartar. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Dios está probando nuestros corazones y quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, quiere hacer que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo y está viendo nosotros qué decidimos hacer en nuestras vidas. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, Él sabe si creemos o no. Y habla también de cuando Judas lo iba a entregar y dice, ¿y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Un pasaje muy cortito que no es necesario que lo ponga, dice, y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesús. Muchas veces uno le predica a las personas y escuchan por ahí, otros no escuchan, pero nadie puede decir que no se le predicó la palabra. Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo quiero todos los días, y todos nosotros debemos ir todos los días a la presencia del Señor para tener vida. No nos podemos morir espiritualmente. Vienen consecuencias, hermanos, y yo lo he comprobado en algún momento de mi vida, por estancarse espiritualmente. Siguiendo con el versículo 66 de esa palabra en Juan, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Apostataron de la fe muchos. Hoy en día hay muchos que apostataron de la fe por corrientes del mundo, por entretenimientos del mundo, por no pasar, la clave es pasar tiempo con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, lamentablemente el diablo es tan astuto que nos pone en bandeja cosas que después nos van a hacer que nos deslicemos. La palabra de Dios es vida, es el pan de vida, es lo que nos hace permanecer firmes. Y tenemos que permanecer firmes cada día. Dice que sus discípulos, muchos de ellos volvieron atrás. Ahí viene el estancamiento, como decía, la apostasía, el dejar de creer, el dejar de creer por fe. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, me gusta muchísimo este pasaje, porque yo lo siento en mi corazón. Muchas veces le he dicho en la oración, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Le dijo Pedro a Jesús, si tú tienes palabras de vida eterna. Amén, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo cuando Pedro le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué nos está diciendo en este mensaje el Señor? Que la palabra de Dios es lo que nos va a dar la vida eterna. Sin la palabra, sin meditar en el Señor cada día, sin pasar tiempo adorándolo, nos morimos espiritualmente. Es como que nos pusiéramos algo al cuello, nos asfixiáramos, de a poquito nos vamos a ir quedando sin aire, nos vamos a morir. Es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, pasar tiempo con Él, darle lugar al Espíritu Santo, que Él crezca en nosotros. ¿A quién iremos, Señor? Dijo, si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí ni más ni menos Pedro le estaba diciendo, como hemos creído, si tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde iremos? Hemos creído en ti, a ti te vamos a seguir. Por eso fueron llamados discípulos y nosotros somos discípulos de Cristo. Ser discípulo es también, no solamente es congregar, como decía el pastor recién, que es una bendición, sino salir afuera, predicar, seguir a Cristo es ser discípulo. Y seguir es hacer su voluntad. Jesús mismo
aquel día que estaba en el monte orando, que iba a ser crucificado, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo. Muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, pero Jesús mismo dijo: si es posible, pásala, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Qué importante es poder hacer la voluntad del Padre. No todos estamos dispuestos a eso. Por eso es que muchas veces también muchos retroceden y se estancan espiritualmente. Y quiero ir a la palabra central que está en Juan. Gloria sea al Señor, todos los pasajes que me dio en Juan el Señor. Y vamos a estar hablando de una historia de una sanidad, ¿no? Pero que también tiene que ver con lo espiritual, hablando del estancamiento. Un pasaje que nunca lo había predicado, pero es muy conocido. Sí lo había leído, pero no predicado. No me lo había dado nunca el Señor. En Juan 5 dice la historia, dice el paralítico de Betesda, es el título. Muchos ya lo conocen. Y Betesda, busqué en internet y significa, ¿saben lo que significa Betesda? El lugar de, ¿no? ¿Nunca lo habían buscado? Significa casa de la misericordia. El paralítico de la casa de la misericordia. En ese lugar había misericordia de Dios. Aquí en este lugar hay misericordia de Dios. Y como hablaba hoy, creo que la hermana Silvia, por su misericordia hoy estamos despiertos. Por su misericordia estamos vivos. Podemos venir y congregarnos, estar acá en la casa del Señor, adorarlo juntos. Y esto es un ensayo, siempre digo, un ejercicio de lo que vamos a hacer allá en el cielo. Por eso no faltemos al culto. No podemos decir que allá en el cielo lo vamos a adorar y acá no vamos ni siquiera una vez a la semana al culto. Qué lindo que es poder estar entre los hermanos conectados, que puedan estar siempre ahí firmes, esperando para recibir esa palabra que necesitamos. Amén. Como siempre digo, hay una palabra de Dios para tu vida, vengo diciendo últimamente. Hay una palabra que necesitamos cada día nosotros. Aún así, todos si estamos bien, pasando por un buen momento, por ese tiempo de refrigerio, hay un momento que tenemos que pasar tal vez por una tormenta y esa palabra al estar en nosotros la vamos a recordar. Y dice así la historia: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Yo remarqué esta parte que habla acá, dice que esperaban, escúchenme lo que dice, el movimiento del agua. Ellos tal vez estaban enfermos, estaban ciegos, no podían ver, no podían moverse, tal vez estaban paralíticos y muchas más enfermedades, seguro que acá por ahí no menciona. Pero ellos estaban confiados en el Señor, esperaban el milagro, esperaban el movimiento. Por eso estamos hablando de que no podemos estar en un estancamiento, es necesario un movimiento, activarnos, despertar a Jesús. Y acá lo dice claramente en un mensaje como escondido, que cuando pasás tiempo con Dios te lo revela. Dice, esperaban el movimiento del agua. Amén. Creía y confiaban en lo que iba a suceder, porque un ángel, dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Qué bueno poder entender que ellos no solamente esperaban en el movimiento del agua en el que iban a ser sanados, sino que sabían que el ángel descendía de tiempo en tiempo. Eso nos muestra que tenemos que saber aprender a confiar en los tiempos del Señor, de no estancarnos porque nos pasa algo, porque nos enfermamos. Yo el año pasado, y creo que la mayoría hemos pasado por esta enfermedad que hemos pasado muchos de esta pandemia. Yo, sin embargo, siempre digo que en esa semana que estuve enfermo, daba gloria al Señor, cantaba al Señor, adoraba al Señor en medio de algún dolor que tenía. Yo confiaba en que Dios me iba a sanar. Y la mayoría han salido sanos, gracias a Dios, pero es importante declarar por fe, creer por fe, para no pasar tantos dolores, para creer en la confianza del Señor. No solamente en un medicamento que podemos tomar, sino primero ir a Dios, confiar en Dios. Y estos paralíticos, estos cojos de nacimiento, ciegos, dice que esperaban porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel. Sabían esperar el tiempo, a esperar a que se agitaban las aguas. Y dice que se agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, había una carrera ahí. El que llegaba primero quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué estoy compartiendo esta palabra? Tiene que ver con el estancamiento espiritual, que no hay que quedarse quieto, decía recién. Ellos luchaban por su sanidad y nosotros tenemos que luchar cada día no solamente por una sanidad, por un mejor trabajo, para que el familiar se convierta aún el que no se convirtió. Es importante, hoy hablaba el hermano Gustavo, de la oración, de lo que hace la oración, de clamar, de poder esperar en el Señor, que nunca nos demos por vencido de lo que oramos por fe va a ser hecho, de que Dios tiene la última palabra y esos familiares que aún no han venido al Señor van a ser convertidos y van a ser tocados, como lo fui yo sin ir más lejos.
como fueron todos ustedes. En algún momento vinimos y tocó el Señor nuestro corazón y estamos aquí hoy congregando. Un día estarán nuestros familiares también aquí. Amén. Pero ellos confiaban en el Señor, estas personas, en que había un ángel que iba a descender. Después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí, dice, un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38. Qué impresionante, muchos años. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Tal vez tenía una enfermedad en el cuerpo, obviamente. Tal vez no espiritual. Pero también puedo llegar a decir espiritual porque en la parte final del mensaje va a hablar algo importantísimo. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos quieren que sus familiares sean convertidos? ¿Cuántos quieren ser sanos? El que está pasando por enfermedad. ¿Cuántos quieren tal vez conseguir un trabajo y no avanzan, no vencen, como dice la carta a los Apocalipsis, a las iglesias del Señor Jesús? Al que venciere, qué palabra importante, hay que vencer, y para eso hay que moverse, hay que activarse, hay que vivir por fe. El Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él podía llegar al estanque, pero no podía por algún impedimento. Tal vez sí podía caminar, pero le costaba. Amén. No tengo quien me lleve al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero él por lo menos intentaba, no se quedaba quieto, quería llegar al estanque. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y vino el milagro de Jesús, de la sanidad. Gloria sea al Señor. Y al instante, cuando Jesús viene a tu vida y te sana, cuando Jesús viene y te da eso que tú anhelabas en tu corazón, es al instante. Dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice que era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después, dice el versículo 14, le halló Jesús en el templo a este hombre, que ya podía movilizarse, podía andar bien, y le dijo, mira, esta es la parte final de este mensaje, clave. Es una parte porque también muchas veces tenemos un estancamiento espiritual. Has sido sanado, pero le dijo, no peques más. Se ve que había pecado en su vida. Muchas veces el pecado trae enfermedad en nuestras vidas. El pecado trae consecuencias graves, no solamente enfermedad, sino dejar de recibir las bendiciones de Dios. Y lo principal, dejar de recibir la cobertura de Dios. Cuando uno empieza a practicar el pecado siendo hijo de Dios, una cosa es equivocarse y se arrepiente la persona, pero cuando uno empieza a practicar el pecado, pueden pasar cosas como esta. Y lo principal es que perdemos la cobertura de Dios y nos empezamos a estancar. Él le dijo, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué tremendo. Hay una palabra fuerte acá que dice que cuando tú vuelves a pecar, te van a venir consecuencias mayores. Que nunca juguemos, hoy hablábamos con el pastor eso en el viaje, de ser temerosos de Dios, de caminar con Dios cada día. Como decía recién, el diablo es muy astuto. El diablo no nos va a decir, yo te voy a hacer que peques. Nos va a presentar, no sé, la tentación y nos va a decir, yo soy el diablo. No, va a ser astuto. En una bandeja, de manera dulce, el pecado va a venir y nosotros tenemos que resistir. Dice, resiste al diablo y huirá. Amén. Si queremos resistir, tenemos que buscar del Señor cada día. Porque nuestra carne, dice otro pasaje, nuestro espíritu puede estar dispuesto, podemos venir y congregar, pero cuando salimos afuera, tenemos esas luchas, o también acá adentro, ¿por qué no? Muchas veces, en la mente, ¿no? Pero cuando salimos afuera, en nuestro diario vivir, en el trabajo, donde vamos, tenemos esas luchas, esas tentaciones, y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si no pasamos tiempo con Dios, hermanos, no vamos a poder resistir. Por eso el Señor Jesús, a veces como estamos tan dormidos espiritualmente, muchos de nosotros, dice, ponte colirio en tus ojos para que puedas ver. Porque tal vez piensa que porque vas a la iglesia, porque congregas 3 veces en la semana, y si hubiera más cultos también más veces en la semana, por ahí estás bien delante de mí. Pero sin embargo, Él te hace ver que muchas veces nosotros mismos estamos muertos espiritualmente, porque hemos apagado ese primer amor, hemos dejado de buscar del Señor.
Yo estoy viendo muy seguido eso en mi vida de que tenemos, realmente me he dado cuenta que sin Dios no somos nada. Por eso Pedro le dijo, con esto finalizo, separado de ti, ¿a dónde iremos, Señor? Separado de ti no podemos hacer nada. Tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos, además de cada día comer, como comemos alimento en nuestros hogares, comer el alimento espiritual, la palabra del Señor, congregarnos, adorar al Señor. No sé si ustedes han experimentado el poder de que hay en la adoración. Es tremendo cómo desciende la presencia, cómo Dios sana a través de la adoración. Aparte de la oración, la adoración es algo poderoso y precioso, como también el ayuno. Un consejo que recibía muchas veces es que cuando uno está en tentación, una de las cosas para vencer esa tentación es el ayuno. Y muchas veces no queremos ayunar, porque pensamos que nos vamos a desmayar, porque pensamos que nos vamos a morir. Todo pensamiento que pone el diablo para que no logremos el propósito de Dios, para que no podamos vencer. Por eso en esta tarde, y para terminar con el mensaje, quiero decir que no estemos estancados, que avancemos. El que estaba estancado, el que estaba dormido, hay muchos hijos pródigos dando vueltas por el mundo que alguna vez conocieron la palabra y se deslizaron y se apartaron. Tal vez estén mirando a alguno de ellos, no lo sé. Hay muchos que le ha pasado eso, que vuelvan a los brazos del Padre, que dejen el estancamiento que le produjo el pecado, que dejen ya esas cosas que a Dios no le agrade, que vuelvan al Señor, que vuelvan a activarse en la fe, que vuelvan a despertarse porque Cristo viene pronto. Que dejemos ya de estar estancados, hermanos, y empecemos a luchar juntos, como decía un versículo que ayer compartía con una hermana, unánimes. Qué importante es estar unánimes en la oración. Oremos por las iglesias, oremos por las congregaciones, oremos para que haya unidad pastoral, porque se necesita en todos lados, no solamente acá en Argentina, sino en muchos países, en todos. La unidad pastoral, para que todos prediquen el mismo mensaje, que Cristo viene pronto, que sin santidad nadie verá al Señor, y que debemos estar listos, con una ropa, dice el Apocalipsis también, vestiduras blancas. Pero para finalizar, digo, ¿cómo podemos tener vestiduras blancas si no pasamos tiempo con Dios? No es ropa física que podemos lavar, que inclusive le pueden quedar manchas. No, son ropas espirituales. Necesitamos lavarlo a través de lo que hace Dios cada día a nosotros, que es pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Atesoren esta palabra, que podamos compartirla a las personas que no han venido, a los que quieran recibirla y predicar el Evangelio, porque Cristo viene pronto. El Señor les bendiga. Gloria sea el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias por esa palabra que Dios nos ha hablado. Qué importante entender esto, que muchas veces el pueblo olvida, en la peligrosidad de estancarse. Dios nos habla de su Espíritu Santo como un río que fluye. Amén. Gloria sea al Señor. Un río que fluye, un río que corre. Dice que el que cree en Él, de su interior correrán como ríos de agua viva. Amén. Gloria sea al Señor. Nos habla de un fluir continuo. Y en una corriente, en un río, se ve el agua cristalina, se ve como viva. Pero cuando el agua está en un lugar estancado, ¿qué pasa con esa agua? Cuando uno va a un lugar que es un estanque, el agua se empieza como a pudrir, ¿verdad? Se llena de verdín. No hay un buen olor. Es un agua que se empieza a contaminar. Así es la vida del cristiano que se estanca, se empieza a contaminar. Entonces, por eso que se ve cristianos, o sea, personas que tienen el título de cristianos, pero que en realidad ya no son como tales. Asisten a iglesia, pueden leer la Biblia, pueden hablar de Dios, pero no viven como la palabra de Dios les exige. Hoy en día, Dios está llamando a un pueblo que viva la palabra tal cual está, gloria sea al Señor. Tal cual está, no cambiándole, no alivianándola. Hay gente que ahora, hoy en día, lo que hacen es alivianar la palabra. Es como aquel que toma el vinito con agua, ¿no? Yo no tomo vino, gloria a Dios. Muy pocas veces tomo y con jugo, mucho jugo. Pero ¿qué hace la persona? Lo aliviana para que no le pegue tanto. Se ríen los hermanos que
Han probado el vino. A mí no me gusta ni la cerveza, hermano. Odio la cerveza. Pero, claro, con agua se aliviana. Hay muchos que a la palabra la alivianan para que no les pegue tanto. Para que no sea tan dura la palabra. Entonces la aliviana. Pero ¿saben qué? Eso es perjudicial. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, si la alivianamos, la palabra pierde la eficacia y el poder con el cual fue creada. Porque junto a la palabra le ponemos limitaciones. Decimos, por un lado, que Dios es santo, pero por otro lado agarramos y decimos, no, pero el amor de Dios es tan grande que Él te tolera, te perdona todo. Sabemos que Dios perdona, amén. Pero la Biblia dice, atención a esto. Gloria sea el nombre de Jesús. La otra vez me encontré con un predicador que me llamó la atención con lo que dijo. Y me dijo esto. Luis dice, la Biblia dice, ¿me buscás ese pasaje? No lo tengo, la cita acá. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice. ¿Qué es esto? Ojito. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Luis, como diciendo, Luis, hay que ser tolerante, hay que entender. Estamos viviendo en tiempos modernos. Parecía que me estaba diciendo eso. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? La gracia sobreabunda con el fin de poder darnos a nosotros la capacidad de reconciliarnos con Dios. Pero también hay otro pasaje que dice, pero ¿pecaré acaso para que la gracia abunde? Creo que es el siguiente, no sé si es el siguiente, Sebastián. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. ¿Pecaremos pues para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, por un lado, Satanás usa la misma palabra de Dios, ¿sabían ustedes? ¿Qué le dijo a Jesús? Arrójate aquí, que escrito está, a sus ángeles mandará para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. El diablo conoce la Biblia. Y la Biblia, usada sutilmente para alivianar la vida espiritual, puede ser mal interpretada y puede hacer que la persona caiga en el error y use la misma Biblia para justificarse. Pero quiero decirte que la Biblia no es un versículo aislado. Hay un dicho que dice, un texto sin un contexto sirve como pretexto. Tenemos que entender la palabra de Dios en su totalidad. No es un texto, no es un versículo aislado, es todo un contenido. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El siguiente, Sebastián. En ninguna manera. El Espíritu Santo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero si una persona está viviendo una vida en el pecado, significa que no ha muerto al pecado. Y por lo tanto, si no ha muerto al pecado, todavía no ha nacido de nuevo. Y la persona creyéndose salva, creyendo porque va a la iglesia, porque oye el sermón, porque pone diezmo ofrenda, porque canta corito, porque siente la presencia de Dios, la persona cree que es salva, pero dice la Biblia, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso dice la palabra de Dios
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que te saca del estancamiento. Hacer la voluntad de Dios. Vivir la palabra de Dios. No solamente ponerla como un pretexto o llevarla a la Biblia bajo el brazo, sino en mi diario vivir, aplicarla, vivirla y dejarme renovar por la palabra de Dios. El renuevo. La otra vez hablábamos de la renovación espiritual. La renovación hace que podamos crecer en el Señor. Si no nos renovamos, nos estancamos y nos apagamos. Sabemos que el Espíritu Santo es como una llama viva en nosotros. Esa presencia maravillosa de Dios. Pero si nosotros no alimentamos a través de la obediencia, a través de la fe, a través de orar, a través de leer la Biblia, si no alimentamos eso, esa llama se apaga. Y si se apaga, ya después comienza el estancamiento. Y donde empieza el estancamiento, se hace el estanque, vienen las ranas y los sapos. ¿Alguien me entiende en lo espiritual? Vienen las ranas, los sapos, los renacuajos, los mosquitos. Es una agua estancada. Ahí los sapos, hablando de espíritus, ¿no? Se sienten a gustos. ¿Por qué? Porque es agua estancada. La vida del cristiano que no da fruto, la vida del cristiano que ya perdió la comunión con el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. El cristiano que cree que sigue siendo un cristiano. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, de las 7 iglesias a las cuales el Señor le habló por medio del apóstol Juan, la peor de todas, Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, dice Dios. Ay, Dios mío. Nombre de que vives. Nombre de que eres un cristiano o es una iglesia cristiana donde se adora y se sirve al Dios verdadero. Nombre de que vives, pero en realidad Dios te dice, estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante. Vigilante significa una persona que vela, vigila en oración, en comunión, en santidad, en obediencia. Lo contrario sería una persona que no le interesa guardar la palabra de Dios, que sigue pensando que como Dios es tan bueno, le va a tolerar una vida de pecado porque Dios le va a tener paciencia y que en algún momento favorable quizás podrá mejorar su vida espiritual. Esa persona no lee la palabra porque se siente tranquila, cree que no la necesita. Satanás ha puesto lo que se llama ese adormecimiento. La persona está dormida, está ¿cómo se dice? Con espíritu de estupor. Estupor significa sueño. Está como atontada la persona. Cree que todo va bien y no sabe que va rumbo a un abismo. Hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que vigilar nuestros caminos. Tenemos que vigilar nuestros caminos. Afirma las cosas que están para morir. Todo lo bueno que yo te di, todo lo que yo te hablé, te dice Dios. Afírmalo, Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a leer la Biblia como la leías antes, que ya no la lees. Ahora tienes tiempo para el Facebook, tienes tiempo para el YouTube, tienes tiempo para escuchar música, para cualquier cosa, pero no tienes tiempo para mi palabra. Vuelve al primer amor, dice el Señor. Vuelve a las primeras cosas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues, habla de recordar lo que Dios
nos había enseñado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Dios no lo dice con suavidad, lo está diciendo con una firmeza, porque Él es un Dios eterno y Él no juega. Y lo que sí está en juego es nuestra eternidad, hermano. ¿Dónde va tu alma? Si te mueres hoy, ¿tienes seguridad de a dónde vas a ir? ¿Vives conforme la palabra de Dios lo establece? ¿Das testimonio realmente de un hijo de Dios, una hija de Dios? Eso es algo muy importante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, ay. Si no velas, si no ordenas tu caminar, si no haces mi voluntad, porque te ha sido dado el privilegio de conocer mi palabra, y si aún conociéndola no la guardas, no has aprovechado el privilegio que se te dio, siendo que otros millares no lo recibieron y fueron condenados. Si tú, habiéndolo recibido, no lo cuidas a lo que yo te di, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Saben qué, hermanos? No escucho este mensaje últimamente en los púlpitos. No estoy escuchando este mensaje. Sí estoy escuchando mensajes de prosperidad, de bendición, de cómo ser bendecido económicamente. Y no digo que sea malo, pero estamos fallando en los fundamentos. Si el fundamento de la casa se deshiciere, todo el edificio se derrumba. Tenemos que volver a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos, pastor? El arrepentimiento del pecado. Arrepentirse. Volverse a Dios de todo corazón. Llorar, gemir en la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname. Yo me vuelvo a ti. Yo dejo el pecado, dejo la fornicación, la mentira, el robo, la murmuración, la envidia. Señor, me arrepiento. Es tiempo de volverse de todo corazón, porque queda muy poco tiempo. Vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad, amén. Y tenemos un Dios bueno que ama, que salva, que sana y que liberta. Gloria sea al Señor. Tenemos es algo maravilloso, ¿no? Todo lo que Dios nos brinda. Pero no conocemos la responsabilidad de conocer a este Dios tan grande. Me hace acordar la historia de ese hombre que pidió en un lugar de aparatos tecnológicos lo mejor de lo mejor. Él pidió un reloj pulsera especial. Tenía que ser lo más avanzado tecnológicamente. Tenía que tener internet, tenía que tener antena de televisión, tenía que controlar todo su pulso cardíaco. Podía ver a través de eso, conectarse con cualquier dispositivo en el mundo. Quería lo mejor. Entonces le ofrecieron lo mejor. Acá está el reloj más avanzado que hay en todo el mundo. ¡Ay, qué lindo! Lo pagó, costó mucho dinero y se lo llevó. Y cuando está por salir, le dice el dueño del local: espere, señor. ¿Qué pasó? Se está olvidando algo muy importante. ¿Qué me olvido? Las baterías del reloj. Y eran 2 valijas gigantes. Tenés que conocer las baterías del Evangelio. Muchos han vendido el Evangelio. Ay, ven que Cristo sana, salva, prospera y bendice. Y la gente piensa que es eso nomás. Por supuesto que Él sana, prospera, bendice y salva. Pero no queda ahí solamente el Evangelio. Porque los que buscaron a Jesús solamente por interés, luego,
cuando Jesús iba rumbo a la cruz, todos ellos le gritaban: ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo! Porque a ellos no les importaba la cruz, solo les importaba los beneficios del Evangelio. Tienes que entender que el Evangelio es un compromiso y un pacto con Dios. Y significa algo que a nosotros no nos gusta. ¿Saben qué? Significa morir. Morir. ¿Quién me va a decir? A mí me gusta morir a mí mismo. A la carne no le gusta morir. Pero para poder vivir hay que morir. Hay que morir. Hay que morir. ¿Quién entrará al lugar santo? Dice, creo que el Salmo 100. ¿Quién estará ante la presencia de Dios? ¿Quién? Los discípulos, cuando Jesús enseñaba, llegaron a decir: entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Piensa, medita, comprende que la salvación del alma conlleva un precio. Muchos son llamados, muchos, pero pocos son escogidos. No quiero entristecerte, no quiero entristecerte. Quiero que te goces, que te alegres, porque Dios está de tu lado y Él está dispuesto a ayudarte. Pero Él pide tu corazón, corazones. Él quiere fluir, Él no quiere vidas estancadas. Amén. Gloria sea al Señor. Que el Señor nos ayude a guardar esta palabra que ha predicado nuestro hermano Sebastián. Maravilloso mensaje. Y vamos a darle al Señor una ofrenda, amén. Mientras le adoramos al Rey, nos vamos despidiendo cantando. Y dile al Señor, como dice esta canción: te pido, Padre, que me hagas una persona fiel, que me des fidelidad. He comprendido que el Evangelio no es un kiosco donde yo voy y obtengo lo que a mí se me antoja. Hay muchas cosas en el Evangelio, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dile: hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, dile: hazme fiel. Levanta tu voz y di conmigo: hazme fiel. Sí, venga lo que venga. Sí, Señor. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Dile: hazme fiel. Hazme fiel. Hazme fiel, Jesús. Venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. En mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Aleluya. Hazme fiel. Venga lo
bendecimos por la ofrenda. Padre amado, en el nombre de Jesús, recibe esta ofrenda, Señor. Recibe, Dios mío, el fruto del trabajo de tus hijos, Señor, que te ofrendan a ti. Señor, multiplica, bendice, restaura, prospera, abre puertas, abre la ventana de los cielos y reprende, Señor, todo devorador ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dile, hazme fiel, hazme Señor, te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Anhelo Dile, conocerte, sí, Señor. Espíritu Santo. Anhelo conocerte más. Anhelo siempre estar Cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo, Dile, anhelo conocerte. Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti. Señor, Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. sí, Señor, ven como paloma. Como paloma. Aleluya. Tu gracia Hoy desciende, Jesús, como aceite. como aceite derramado. Ungeme. Oh, aleluya. Como fuente de agua viva, Señor, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya. Como paloma, Sí, Jesús. con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Oh. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama del fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Señor, anhelo más de ti, Jesús. Anhelo siempre estar cerca En el nombre de Jesús, sigue obrando, Señor, en la vida de Valeria. Mas yo sé que Ven, Espíritu Santo, obra, Dios mío. Quita, Señor, toda visión extraña, Señor, y ahora aclara. Obra, Espíritu Santo, toca. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Oh, si fuera tu aceite que no hubiera. Sacia mi sed,
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Dile, Señor, purifícame. Confieso mi pecado, mi maldad. Me arrepiento. Señor, aviva mi corazón nuevamente. Quita todo estancamiento. Que mi vida espiritual vuelva a fluir como un río. Como un río torrentoso. Te adoramos, Que crece Jesús. en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Como la Gracias, amado lluvia Espíritu se Santo. derrama Sí, Señor. de la montaña Gracias, hacia Jesús. el mar. Dile, He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. sí, Jesús. Vamos a adorarlo. Me di cuenta de que le amo. Vamos, dile algo Que diferente. yo por él me muero. Dile algo diferente. Por él me desespero. Sobre alas de paloma. Sí, Jesús. Sobre alas de querubín. Me di cuenta que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Cuéntale, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Te alabo. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Gracias, Jesús. Iglesia, nos despedimos alabando al Señor. Le damos gracias al Señor por su maravillosa presencia y por su palabra. Que el Señor te bendiga, que te prospere, que te multiplique, que te guarde, pero por sobre todo que te ayude a andar con Él, agradándole en todo. Amén. Dios te bendiga. Canta al Señor. Nos despedimos. Hay libertad. Declárate libre. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi
esta tarde. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo, Al que el Hijo te ha hecho libre. Declárate libre en su nombre. es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, sí, es libre en verdad. Dilo, iglesia. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor te guarde. Y a todos los que estuvieron conectados en línea, que el Señor los bendiga y que la gloria de Dios esté en sus hogares. Nos estamos viendo este sábado a las 19. Dios te bendiga. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo.